Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos aquí contentos por un nuevo día, con todo el polvo del Sahara, pero no pasa nada. Estamos bien, con la mirada puesta en Jesús, como un meme que yo vi por ahí, o un quote, como dice, ¿verdad? Cuando son citas, que aunque uno ve el día brumoso, ¿verdad? Dios sigue ahí, Dios sigue mirando. Ahora no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero que lo vi ayer, pero era del hermano Joshua, ¿verdad? La Sociedad Fraterna de Misericordia de la diócesis de Mayagüez, que hacía esa reflexión. Y ciertamente nos toca mantener nuestra mirada en Jesús, tener las debidas precauciones, y ahora más que nunca, yo ahorita decía acá con Lucio Rivero, que si antes teníamos que tener la mascarilla por el coronavirus, pues ahora también por el polvo del Sahara, ¿verdad? Bueno, es por nuestra salud, ya esto pasará, ¿verdad? Eso va pasando por ahí. Por tanto, tomar las medidas preventivas y cuidarnos mucho. Así que estamos contentos de poder celebrar la Eucaristía con ustedes. Luis Raúl nos va a leer las intenciones para presentar todas estas peticiones, todos estos nombres a Jesús, ¿verdad? Y en esta Eucaristía poder orar por todas estas personas. Muy buenos días, Padre. Buenos días. Buenos días a todos los aquí presentes y los que se conectan a través del Facebook Live. Vamos a ofrecer en el pie del altar y ante el Señor en el Sagrario el noveno día del novenario de María Cruz, en el primer día del novenario de Roberto Alexander Pérez Sayas, por el eterno descanso de María Cartagena Ortiz, por William Ortiz, Margarita Rosado, Angelita Torres, María Elena Santiago Borrero, Luis Alberto Romero y Carmen Monserrate Ortiz. Le ofrecemos también a todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus, para que el Señor les tenga en la gloria y a la familia les dé consuelo y fortaleza. Con un corazón dispuesto nos preparamos pues a iniciar la Eucaristía. Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Presentamos al Señor todas las intenciones que Luis Raúl ha leído hace un momento por el eterno descanso de todos estos hermanos y hermanas difuntos. Oramos también, seguimos orando, ¿verdad? Por todos los padres vivos y difuntos, ¿verdad? Que comentábamos el domingo, pero que seguimos encomendándolos, ¿verdad? Siempre hay que orar por nuestros padres, y especialmente en estos días, ¿verdad? Donde es más delicado y hay que protegerlos un poquito más. Así que también seguimos orando por cada uno de ellos. Le pedimos al Señor hoy en esta misa que nos ayude a mantener nuestra confianza en Él, nuestra mirada en Él, a pesar de las dificultades, de las situaciones, que no nos gane el miedo, como nos decía también la palabra del Señor el pasado domingo, que no nos gane el miedo, sino que nuestra confianza permanezca en Él. Con humildad, con sinceridad, podemos reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, para poder escuchar la palabra del Señor y sobre todo participar espiritualmente de esta mesa eucarística. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros a Ezequías para decirle: Decid a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído hablar cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos. ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la despegó ante el Señor y oró: Señor, Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres Dios y de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Senaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y lo han destruido. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: He oído lo que me pides acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. Menea la cabeza a tu espalda la ciudad de Jerusalén. Pues de Jerusalén saldrá un resto, del monte Sión los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. Por eso, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad. Oráculo del Señor. Yo escudaré a la ciudad para salvarla, por honor de mí y el de David, mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa,
alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu pueblo, como tu renombre. Oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni le echen sus perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar la transmisión de la Eucaristía, acá entre nosotros comentábamos sobre las lecturas del día que hoy nos regala la Iglesia, sobre todo la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, del segundo libro de los Reyes, y se nos presenta un Dios que descuella, o sea, un Dios que toma venganza de sus enemigos, y nosotros acá compartimos. Es terrible, ¿verdad?, la imagen. Cuando uno conoce a un amigo, un familiar, X o Y persona, o sea, uno va pasando los días, el tiempo, los diálogos, los encuentros, pues uno va intimando más con esa persona y uno va conociendo más a esa persona. Pues en la fe pasa lo mismo. Según vamos relacionándonos con Dios, vamos conociendo más a Dios. Y eso le pasó al pueblo judío y nos pasa también a nosotros. Vamos cada día conociendo más a Dios, aunque la revelación ya, ¿verdad?, podría parecer fuerte, pero la revelación se ha cerrado, ¿verdad?, con el último de los apóstoles, la revelación pública de la salvación en Jesucristo. Pero vamos conociendo, vamos encontrando, vamos intimando con Dios de tú a tú. Y el pueblo judío pasó por muchas etapas propias de la civilización, y iba conociendo más a Dios. ¿Quién era ese Dios que se le había revelado a Abraham, ¿verdad?, este padre en la fe? Aquel hombre que creyó por primera vez en que existía un solo Dios, que incluso cuando leemos bien las Sagradas Escrituras, cuando nos habla de Abraham, nos vamos a dar cuenta que Abraham creía en un solo Dios, pero creía en un solo Dios que estaba por encima de los otros dioses. O sea que todavía había cierta, podríamos decir, como reminiscencia, o sea, ideas, ¿verdad?, politeístas, que es cuando creen en muchos dioses, como era la mitología romana, la mitología griega, los egipcios, etc. Sobre todo los egipcios estaban tan cerca de Israel.
Y hoy, en la primera lectura, que es de los libros de los reyes, que son libros que nos tratan sobre todo de la historia política, podríamos decir, de un pueblo. Hay que, cuando uno dice política, pues es difícil porque para los judíos no existía la división entre lo político y lo religioso, era una misma cosa, porque sus reyes no eran otra cosa que representantes también de Dios, eran Dios en medio también, o sea, de ellos, eran profetas. Habían profetas que también ayudaban a los reyes a gobernar. Claro, si vamos un poquito para atrás en la historia de los judíos no iban a tener reyes, Dios no le iba a dar reyes, porque su rey era Dios, pero ellos empezaron a mirar hacia los lados, se dieron cuenta que otros países, ¿verdad?, otras naciones tenían reyes, y ellos dijeron, nosotros también queremos un rey, y Dios le dio reyes, ¿verdad? Era un pueblo bien obstinado, así como nosotros, cabecidura. Pero lo importante de esta lectura, más allá de que nos puede impresionar, porque al final dice cómo Dios, dice que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. Dice: Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí, ¿verdad? Como en la lectura ponen como que Dios había tomado venganza de su pueblo, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué incluso al final uno dice palabra de Dios? Porque es palabra de Dios. Aún esa historia de guerra y de asesinato en el pueblo de Israel. Porque hay que tener algo bien en cuenta. El pueblo de Israel no era un pueblo y ya, era el pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia. Es el pueblo que Dios escogió para revelar a las naciones que existe un solo Dios. Escucha, Israel, ¿verdad? Yo soy tu Dios, me amarás sobre todas las cosas. Shema Israel, ¿verdad? Lo amarás con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal de Israel. Dice que cuando Ezequías se enteró, dice que tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo y la desplegó ante el Señor y oró. O sea, lo primero de esta lectura que nos tiene que invitar es que en todo momento, por más difícil que sea, tenemos que confiar en Dios y tenemos que orar. ¿Y cómo oró Ezequías? Señor Dios de Israel. O sea, el Dios de Israel, ya eso nos da una clave. Tenemos que entender que en ese momento ellos están creciendo como pueblo, se están desarrollando, están conociendo quién es este Dios que se ha ido revelando poco a poco, y por eso es el Dios de Israel. Ya nosotros no decimos el Dios de Israel, nosotros decimos nuestro Dios, nuestro Padre, Padre nuestro, Padre de toda la humanidad, ¿verdad? Ahora vamos a una salvación universal, no particular de un solo pueblo, y eso también tiene que ver mucho con la mentalidad. Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. O sea, es una invocación para que escuche, para que mire la realidad de su pueblo, o sea, el sufrimiento, la opresión, sus miedos, ¿verdad? Y se escucha el mensaje que ha enviado Sennacherib para ultrajar al Dios vivo. En verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. O sea, estos reyes de Asiria en otros países, habían pasado y habían dejado muerte, habían dejado destrucción. Y se han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios. Ahí nos da, ¿verdad?, una clave ya también. Ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano. O sea, el pueblo era un pueblo que había sufrido mucho y luego también sufriría muchos momentos más a manos de otros países, de otros reyes. Pero en este momento están pidiendo salvación a Dios. Dice, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo, Señor, eres Dios.
Porque cuando un país en aquel momento, no solamente era la idea de Israel, era la idea también de Egipto, era la idea de los romanos, por ejemplo, cuando ganaban una guerra, la ganaban por sus dioses, ¿verdad? Entonces, pues ahí tiene toda una idea que va creándose en su mente. Dice que Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel, he oído lo que me pides acerca de Sennacherib, rey de Asiria. O sea, Dios escuchó la oración de su pueblo. Dice, esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. La ciudad de Sión, ¿verdad? Jerusalén, es la tierra de Israel. Dice, venía la cabeza a tu espalda, la ciudad de Jerusalén. Pues de Jerusalén saldrá un resto, del monte Sión los supervivientes. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Mi pueblo está sufriendo, mi pueblo está en guerra, pero van a haber unos supervivientes. O sea, van a salir de esta. Ese es lo importante del texto. O sea, cómo Dios no abandona a su pueblo, cómo Dios es fiel a sus promesas, porque Dios había prometido defender a su pueblo, caminar con su pueblo, si ellos cumplían la ley, si ellos vivían también ese pacto, esa alianza. Y sobre de Jerusalén saldrá un resto, del monte Sión los supervivientes. El celo del Señor lo cumplirá. El celo de Yahvé. Nosotros como católicos a veces no escuchamos mucho esa predicación, la del celo de Dios, el celo del Todopoderoso. Los hermanos a veces de otras denominaciones cristianas hablan mucho del celo de Dios, para muchas cosas, ¿verdad? Para hablar de la gloria, para hablar incluso a veces hasta de las imágenes, o hablar de los templos, o hablar hasta, ¿verdad?, de diferentes realidades. Utilizan mucho la predicación del celo de Dios. Y hay que entender que en este momento Dios tenía que ser un Dios celoso. ¿Por qué tenía que ser un Dios celoso? Porque habían otras mujeres. ¿Cuáles eran las otras mujeres? Los otros dioses. Los que sus hijos, o sea, el pueblo de Israel, a veces tenía la tentación de irse por el paganismo, o sea, por los ídolos, por las imágenes que representaban a otros dioses, especialmente los de Egipto. Hay que, por ejemplo, si vemos a Salomón lo veneramos y hablamos grandes cosas del rey sabio Salomón. Pero el rey sabio Salomón tuvo muchas mujeres y con cada mujer tenía un altar a un diferente Dios y era judío, ¿verdad? Y el Señor le amaba y el Señor cumplía su promesa, ¿verdad? La paciencia de Dios. Dice, por eso, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella su flecha, no se acercará con escudo, ni levantará contra ella un talud. Por el camino por donde vino se volverá, pero no entrará en esta ciudad. Oráculo del Señor. O cuando en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, dice oráculo del Señor, es como diciendo, o sea, lo juro, es un juramento. Yo escudaré esta ciudad para salvarlo, por mi honor y el de David, mi siervo. O sea, hay una promesa de parte de Dios de salvar a su pueblo. Es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que cuida de su pueblo. Y el Salmo incluso nos da las pistas también, ¿verdad?, para entender un poco lo que nos quiere decir esta lectura. Dice, Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Y después entonces al final del Salmo dice, oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Y podríamos decir, pero ¿cómo podían creer en un Dios que es misericordia? Pero hace un momento atrás dice que mató, o sea, porque el ángel del Señor hirió a 185,000 hombres. Fue bien sencillo, aquel pueblo se tenía que defender y fueron de noche y los asesinaron, que era una estrategia de guerra muy utilizada, o sea, atacar cuando no lo esperan. Y esa es la razón, o sea, es un pueblo en guerra. Y sabemos, cuando estudiamos la historia de las civilizaciones antiguas, lo conocemos. Pero aquí, ¿por qué digo esto y por qué menciono lo de la misericordia? Porque es bien importante que nosotros como cristianos
vayamos entrando a la imagen que Jesucristo nos ha traído de Dios. Porque cuando nos quedamos en el Dios misericordioso, pero ¿cuál era el Dios misericordioso que tenían nuestros hermanos en este momento? Era un Dios misericordioso para ellos, pero no para los demás. Entonces a veces nosotros cristianos nos hemos quedado a veces con esa imagen, que no es la de Jesucristo. Porque Jesucristo nos viene a traer una salvación universal. Viene a presentarnos un Dios que es Padre para todos y que es misericordioso con todos. Si yo me abro a esa misericordia, claro está, hay que abrirse a esa misericordia. Pero es una misericordia para todos. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que venía a los pies de Jesús, Jesús lo levantaba. Y la levantaba, ¿verdad? Tantas mujeres que también se acercaron a los pies de Jesús. Y nos muestra cómo este Dios ya no es el Dios misericordioso para solamente un pueblo, sino para el mundo entero. Era una de las guerras, no, pero discusiones que tenía Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los diferentes eruditos, o sea, estudiosos de la ley judía, que no acababan de entender que Dios quería a un pueblo, pero quería un pueblo que evangelizara a otros pueblos. El mandato de Jesús: vayan al mundo entero y proclamen la buena noticia, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, si la primera lectura no fuera suficiente, ¿verdad? Y no me voy a alargar más, pero no quiero dejarla de mencionar. Si la primera lectura no fuera suficiente, así como que difícil de entender, pues hoy el Evangelio también no se queda atrás. Dice: no le des los santos a los perros, nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo. No le des los santos a los perros, ni le echen vuestras perlas, o sea, sus perlas a los cerdos. Imagínate que tú tengas un collar hermoso de perlas y tú los tires a los cerdos, pues nadie va a hacer eso, ¿verdad? Si tenemos algo muy hermoso, no los tiramos, no lo dejamos ahí en la calle. No le den los santos a los perros, una expresión muy fuerte de Jesús, pero muy real. No todo el mundo entiende el Evangelio, o sea, no todo el mundo se abre a la gracia del Evangelio, no todo el mundo incluso se abre a la humanidad, tan sencillo como eso. Yo ayer de hecho veía una publicación que ponía que la pandemia nos tenía que haber enseñado, pues que, y lo digo, ¿verdad?, poco porque es esto mismo, que la pandemia nos tiene que haber enseñado que hacen falta más hospitales y menos iglesias, más doctores y menos sacerdotes, y así por el estilo. Y a la hora de verdad, pues, no pasa nada. O sea, yo no me voy a enojar con esa persona cuando publican cosas así, al final de cuentas, ¿verdad? Cada cual. Pero sí se hacen presentes, se hacen real estas palabras de Jesús. No le des los santos a los perros. Jesús es muy misericordioso, pero también es muy al pan y al vino. O sea, ¿por qué? Porque más allá de yo creer en cierta religión o seguir cierta doctrina, yo tengo que conocer que cada persona tiene libertad, tiene dignidad y merece un respeto. O sea, el que yo sea católico no me lleva a mí a discriminar o a rechazar o a insultar a un judío, a un musulmán, a un no creyente, a un homosexual, a una lesbiana, a la comunidad LGTB. O sea, yo no tengo el derecho de no respetar la dignidad del otro. Otra cosa, ¿verdad?, proclamar la verdad, toda la cuestión. Pero siempre con respeto. Y a la hora de la verdad somos muy intolerantes a aquellas personas que dicen ser tolerantes. Y eso el Señor lo sabía, porque dice: y luego se volverán para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. La ley de oro. O sea, yo trato a los demás como yo quiero que ellos me traten. Si yo quiero que me traten con respeto, que respeten mi dignidad, pues yo tengo que tratar a los demás con respeto. Tengo que tratar a los demás reconociendo su dignidad, su valor. Y dice el Señor: en esto consiste la ley y los profetas. O sea, si yo no quiero que chismorreen de mí, pues yo no voy a chismorrear de los demás. O sea, si yo no quiero que me critiquen, pues yo no voy a criticar a los demás. Si yo no quiero que cuando me vean rápido empiecen a decir si uno tiene 3 libras de más o de menos, pues yo no tengo que decírselo a los demás tampoco. No es que me lo hayan dicho a mí, no, conmigo se portan muy bien. Pero dice el Señor: entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
si el Señor nos hace una invitación a entrar por la puerta estrecha, porque no todos quieren entrar por la puerta estrecha, porque es más difícil, es más complicado entrar por ahí. Hay que abajarse, hay que hacerse pequeño, hay que pedirle al Señor humildad para reconocer su poder, su gloria y sobre todo nuestra debilidad, que nos equivocamos, que todos en algún momento, como me gusta decir, metemos la pata y hay que reconocerlo, pedir perdón y seguir adelante. Tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en el amor. Yo creo que esa es la clave. Y Jesús lo decía, ámense unos a otros como yo les he amado. Que así sea. Amén. Camino y desierto andamos a la tierra prometida. Vuelva, Señor, tus torrentes a saciarnos de agua viva. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Mi cuerpo es tomar y comer, mi sangre es tomar y beber. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Pan de fe. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso, también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Rubén Antonio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con nuestro beato Carlos Manuel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo nuestro Señor.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi fortaleza eres tú, Señor.
Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles, ¿verdad?, que desde el día de ayer se publicó en nuestra página de Facebook, ¿verdad?, por aquí, por donde están participando virtualmente de esta Eucaristía, el formulario, o sea, el registro, para poder asistir a las Eucaristías del próximo sábado y domingo de julio, ¿verdad? Primero 4 de julio y domingo 5 de julio. Importante que se registren porque hay diferentes horarios, diferentes celebraciones. El sábado 4 de julio a las 4 de la tarde aquí en el templo, a las 7 de la noche también aquí en el templo, y el domingo 5 de julio a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana aquí también en el templo. Ese formulario es para el templo específicamente. Hay otros que algunos tal vez lo han visto ya también en las redes o compartiéndolo en diferentes sitios, que es el de las capillas, la comunidad del Coco, la comunidad Parcelas Vázquez, La Plena, Sabana Llana, que están también a través de su registro o llamando a los líderes, que muchos los conocen. Pero si es aquí el templo, pues es cuestión de buscar esa publicación. Yo lo que voy a hacer es que luego, ahorita, ¿verdad?, no tan pronto termina la misa, pero si luego de unos minutitos voy a volver a compartirlo para que no tengan que buscarlo, y después también le doy pin, que se quede arriba la parte del formulario para que todos puedan acceder a él. Importante que se registren, porque ya luego entonces, ya en estos días, según se vayan registrando, pues van a ir llamándoles, la secretaria, vamos a estar llamándoles para entonces confirmarle que sí puede venir a esta o a aquella, porque pueden escoger más de un horario. Tal vez la de las 7 se llenó, pero puede venir la de las 9. Pues para eso es importante que estén pendientes de ese número de teléfono que usted brindó o ese correo electrónico, pero sobre todo el número de teléfono, ¿verdad?, es más personal y más directo. Así que estar muy atentos y seguir encomendándonos al Señor, tomando las medidas necesarias. Ahora también pues por lo del polvo del Sahara, que sobre todo a las personas asmáticas, personas con alergia, pues les resulta un poco pues difícil. Pero por otro lado es parte de la naturaleza y pues el bosque, la Amazonía lo está agradeciendo porque es un fertilizante natural. Es parte, ¿verdad? Es parte del ecosistema de la naturaleza en que estamos viviendo. Así que importante es cuidarnos, tomar las medidas necesarias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ah, sí, ¿verdad? Que no dije que hay otra Eucaristía a las 6:30, el domingo 5 de julio, que es a las 6:30, pero es en el Cholo, no es aquí en el templo. Pero como yo me junto para esa, pues también en el mismo formulario del templo, pues es la del Cholo, gracias, que es en el estacionamiento, ¿verdad? Como habíamos estado a las 7 de la mañana, lo único, es lo mismo, va a ser el mismo sistema, podríamos decir, o orden, pero en la tarde, a las 6:30 de la tarde. Así que verdad que también es bien importante ese horario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.